A principios del siglo XX, un arqueólogo desapareció durante unas excavaciones. Solo unas semanas después, apareció en un lugar inusual con la prueba de la existencia de un misterioso túnel y artefactos. Encontró un texto perdido del anillo de la Biblia, con un holograma que evidencia la existencia de dioses gigantes y la gran batalla de las ranas. Bienvenidos a un nuevo video. En este video, veremos los descubrimientos arqueológicos más sorprendentes de los últimos tiempos. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 18. Lucha de ranas. La mayoría de la gente no suele temer ni temer a las ranas, pero en la pequeña localidad de Wind, Connecticut, estas criaturas ocupan un lugar especial en la historia y la cultura. Hoy en día, las ranas adornan los logotipos de los negocios locales, el sello de la ciudad e incluso 4 figuras de bronce en el puente de las ranas. El motivo de esta historia de amor fue un curioso incidente ocurrido en junio de 1754, en lo que entonces era una pequeña aldea en la frontera de Wind, Connecticut. Los habitantes vivían en constante zozobra por los rumores de un ataque indio. Una noche oscura, los colonos fueron despertados por un ruido increíble que sonaba como tambores o gritos de guerra. Algunos afirmaron que se trataba de trompetas del juicio final. Los hombres, confundidos, se armaron y salieron corriendo en medio de la oscuridad. El pánico aumentó por las historias de vibraciones en la cama y susurros ominosos al amanecer. Resultó que la causa del ruido no era un ataque indio, sino el choque de un centenar de ranas toro por las últimas gotas de agua de un río que se estaba secando. Como símbolo de su identidad, el estanque pasó a llamarse Estanque de las Ranas, y las ranas adornaron el sello oficial de la ciudad. Posteriormente, Wing se enorgulleció de este curioso episodio, creando canciones sobre los elementos e incluso billetes de dinero con las ranas. Otros dudan de que la lucha por el agua fuera la única razón del ruido. El estanque tenía agua suficiente y no se encontró rastro alguno de una pelea entre las ranas. Hoy, el puente de las ranas son anfibios de bronce. Es un recordatorio del suceso que convirtió un modesto pueblo en una leyenda. La historia de las ranas de Inma sigue siendo un brillante ejemplo de cómo un incidente inusual puede convertirse en parte del patrimonio cultural y en un símbolo de orgullo para una generación de residentes. El alfabeto más antiguo del mundo en Siria que los arqueólogos han encontrado, número 17, un cofre de oro en hormigón. Durante la renovación de una villa de Viena, los trabajadores descubrieron un tesoro increíble bajo el suelo de hormigón del sótano, un cofre con 30 kilogramos de monedas de oro de Mozart, cuyo valor se estima en 2.300.000 euros. El constructor notó primero un objeto misterioso que sobresalía del hormigón, pero decidió no tocarlo. Más tarde, apareció un fontanero interesado en el hallazgo y desenterró la caja de metal. Según la ley austriaca, el fontanero tiene derecho a 1/3 del tesoro y tal vez a la mitad, porque el resto irá al dueño de la casa. Se cree que el oro fue escondido en el hormigón antes de la Segunda Guerra Mundial para protegerlo. Número 15. Composición de un cóctel ritual. Por primera vez, los científicos han podido examinar los restos orgánicos del interior de un antiguo recipiente de 2000 años de antigüedad. El estudio demuestra que los antiguos egipcios consumían un cóctel ritual especial que incluía frutas, frutos secos, alcohol, fluidos corporales y sustancias psicotrópicas. El recipiente conocido como la taza del demonio se estudió utilizando una tecnología innovadora desarrollada por científicos de la Universidad del Sur de Florida, en colaboración con colegas de Italia. Se trata de la primera vez que se identifica la composición química completa de una bebida ritual, incluidas sus propiedades psicotrópicas. Número 14. Útero de tejido. Este insólito artefacto, creado por la matrona francesa Angélique Marguerite Le Bourset du Duc-Dré, está considerado como uno de los primeros maniquíes del mundo para la formación de matronas en el siglo XV. El rey Luis XV le encomendó la tarea de reducir la alta tasa de mortalidad infantil de aquella época. Angélique aceptó el encargo con entusiasmo, viajó por Francia dando conferencias y desarrolló un método de enseñanza único. El maniquí, al que llamó máquina de maternidad, estaba hecho a tamaño natural con tela y otros materiales disponibles, e incluía un útero, una placenta y un cordón umbilical.
Su componente visual y práctico proporcionó a las matronas de la época conocimientos que podían poner en práctica de inmediato. Además, Duquedré escribió un libro de texto sobre partería que se convirtió en libro de cabecera para muchas generaciones de matronas. Sus métodos y enfoques supusieron una revolución en la medicina del siglo XVI, y ella misma dejó un legado que salvó miles de vidas. El maniquí que ven no es solo un artefacto, sino un símbolo de la ciencia destinado a salvar vidas y un monumento único a la historia de la medicina. Número 13. Un texto perdido de la Biblia. En Turquía, unos arqueólogos han encontrado un amuleto único del siglo V con la imagen del rey Salomón derrotando al diablo. Se trata de un colgante de bronce de 1600 años de antigüedad, grabado con la inscripción griega «Nuestro Señor ha vencido al diablo». Este artefacto puede estar relacionado con un texto. Se trata de un texto perdido de la Biblia que habla de los poderes mágicos de Salomón. Las fuentes dicen que durante ese periodo no había un texto del Testamento de Salomón, que no se incluyó en el canon. En este texto, el arcángel Miguel le da a Salomón un anillo mágico que le permite controlar a los demonios. El amuleto encontrado confirma que Salomón era percibido no solo como un rey sabio, sino también como un campeón del mal. El artefacto fue descubierto entre las ruinas de un antiguo edificio militar en Adrianópolis, la moderna Edirne. El amuleto probablemente pertenecía a un soldado que creía en la protección mágica de Salomón. En el reverso del colgante están grabados los nombres de los arcángeles Azrael, Israfil, Gabriel y Miguel, que simbolizan la protección contra el mal, uniendo las tradiciones de las distintas religiones. Azrael es conocido como el ángel de la muerte en el judaísmo y el islamismo. Israfil es el heraldo del fin del mundo que toca la trompeta del fin del mundo. Gabriel y Miguel son ampliamente honrados en el cristianismo, el primero como mensajero de Dios y el segundo como guerrero espiritual. Todos estos nombres refuerzan el valor protector del amuleto. El hallazgo del amuleto con la figura de Salomón no solo es un hecho histórico, sino que también demuestra cómo las leyendas y las tradiciones religiosas se entrelazan en diferentes épocas. La figura de Salomón une 3 religiones mundiales y permanece como símbolo de sabiduría y poder. Número 12. Anillo holográfico. Este inusual anillo romano, encontrado en la tumba de un noble, es un efecto holográfico creado por un retrato magistralmente grabado de Titus Carvil Mela Titus, según los registros históricos. Murió a la edad de 18 años y probablemente el anillo sirvió como homenaje y símbolo del dolor de su madre. El anillo está hecho de oro y la piedra está ajustada a la perfección. La imagen de este retrato es inusual para la época. Los detalles de la cara parecen tan realistas que crean la sensación de una imagen tridimensional, como si se mirara desde las profundidades de la piedra. Número 11. Una antigua cápsula del tiempo. Jane Eastman, una buscadora de tesoros muy experimentada, hizo recientemente un insólito descubrimiento en el fondo de un río de Inglaterra, una botella de vidrio victoriana llena de pepinillos. Jane mostró el asombroso tesoro a sus seguidores de la red social Instagram, donde su hallazgo ha generado un gran debate. La botella, hecha de cristal de agua verde, está en excelentes condiciones y su tapón, con la inscripción Wind Harvest, D-Gate, Dog, London, llevó a Jane a investigar su historia, descubriendo que Wind Harvest llevaba vendiendo especias para ciervos en Londres desde la década de 1870. Según Jane, el frasco estaba completamente sellado, por lo que los pepinos se conservaron. La mujer lo calificó de auténtica cápsula del tiempo y decidió no abrirlo para conservarlo en su estado original, por lo que selló la tapa con un lacre. Los recipientes largos para encurtidos eran populares en la época victoriana por su practicidad. Lo único que aún no está claro es si los pepinos se conservaron comestibles. Número 10. Stonehenge español. Este asombroso monumento megalítico, conocido como el Stonehenge español, se encuentra a orillas del río Tajoy, en España, y se estima que tiene unos 7.000 años de antigüedad, lo que lo convierte en el monumento megalítico más antiguo de Europa, 2.000 años más antiguo que el famoso Stonehenge de Inglaterra y más antiguo que las pirámides egipcias.
El complejo está formado por más de 100 límites de piedras colocadas verticalmente que forman círculos y elipses. Oficialmente, el yacimiento se denomina Dolmen de Guadalperal y su finalidad sigue siendo un misterio. Los científicos especulan con la posibilidad de que sirviera como lugar de rituales, templo y posiblemente observatorio astronómico. Número 9. Higos irlandeses de 2000 años de antigüedad. Un equipo de arqueólogos ha hecho un descubrimiento inesperado al desenterrar los restos carbonizados de higos de hace 2000 años en el cabo Dromaná, al norte de Dublín. Este hallazgo es una prueba importante de que el Imperio Romano, que hasta ahora se creía que había influido en su cultura, fue un punto de contacto clave entre Irlanda e Inglaterra, que estaba bajo dominio romano. Entre los descubrimientos realizados por los investigadores del University College de Dublín, los higos fueron los más sorprendentes. Las semillas de la fruta confirmaron que había sido traída a la isla en una época en la que este tipo de frutas exóticas eran poco comunes, pero hasta ahora solo se habían encontrado higos en Irlanda en capas medievales. Además de higos, también se hallaron restos de espelta, un cereal muy consumido en la Gran Bretaña romana, pero poco frecuente en Irlanda. Estos hallazgos demuestran que los romanos no solo comerciaban con mercancías, sino que también transferían su modo de vida. La arqueóloga Christian Baker afirmó que los habitantes de Irlanda en aquella época disfrutaban del pan de espelta. También utilizaban cerámica de vidrio, broches y abalorios, y consumían aceite de oliva y vino. Los higos, que se cultivaban por primera vez en el este de Turquía y el norte de la India, viajaron a través de antiguas rutas comerciales hasta el Mediterráneo, donde se convirtieron en una parte importante de la vida romana. Número 8. Amor entre personas del mismo sexo en Pompeya. Hace 2000 años, cuando la erupción del Vesubio destruyó la antigua ciudad romana de Pompeya, dos víctimas de la catástrofe se aferraron la una a la otra en sus últimos momentos de vida. Se las conocía como las dos vírgenes y se pensaba que eran madre e hija o hermanas. Sin embargo, un nuevo estudio de ácido desoxirribonucleico, ADN, ha cambiado la percepción que se tenía de su historia. Científicos del Instituto Max Planck analizaron los restos conservados en moldes de yeso. Los resultados mostraron que ambas víctimas eran hombres y su postura podría indicar que mantenían una relación muy estrecha. Ahora, los expertos sugieren que la pareja podría haber sido amantes del mismo sexo. Número 7. La propia estatua de la mangosta del antiguo Egipto. Este artefacto no solo es un hallazgo fascinante, sino que también tiene un significado místico en la mitología del antiguo Egipto. La mangosta estaba asociada con los poderes divinos de la luz y la protección en Heliópolis, el centro del culto al dios solar Ra. La mangosta simbolizaba la victoria de la luz sobre la oscuridad. Según los mitos, el dios Ra adoptó la forma de una mangosta para luchar contra Apophis, la serpiente del caos que amenazaba el sol. Esta estatua de bronce con un disco solar en la cabeza simboliza la energía solar y la inmortalidad. Este tipo de artefactos solían colocarse en los templos o utilizarse en rituales para protegerse del mal. Curiosamente, algunos investigadores sugieren que la mangosta, con su habilidad para cazar serpientes, también simbolizaba la capacidad de superar dificultades y vencer a enemigos tanto espirituales como físicos. Muchas de estas figurillas se han encontrado en tumbas, donde probablemente servían como amuletos para ayudar a las almas de los difuntos a superar peligros en el más allá. Las mangostas, que han pasado a formar parte del simbolismo sagrado egipcio, siguen siendo un recordatorio de las profundas conexiones entre la naturaleza, la religión y la filosofía espiritual de esta antigua civilización. Número 6. Un tesoro del siglo XVII. El padre e hijo. Los arqueólogos aficionados Slavomir y Szymon Milewski hicieron un viaje increíble cuando tropezaron accidentalmente con un alijo de monedas raras, cuyo valor supera los $120,000. Fue encontrado cerca de la aldea de Pomechu, en Masovia, donde estaban buscando una antigua calzada romana, pero en su lugar encontraron 17 monedas de plata de los siglos XV y XVI, que pertenecen a dos tipos de monedas de plata populares en Europa y el predecesor del dólar moderno.
Entre los hallazgos hay monedas con la imagen de los gobernantes europeos, como la Tyler de 1630, con un retrato del rey de Polonia y Suecia, Sigismundo III, y otras monedas como la Tyler de 1623, que se acuñaron solo un par de años y hoy son raras. La versión más probable del origen del tesoro está relacionada con la Guerra de los 13 años. Tal vez un soldado se frotó las manos con ellas. Número 5. Losa de granito negro. Heracleópolis desapareció tras un devastador terremoto en el siglo I a.C. Su existencia se consideró un mito durante mucho tiempo, hasta que el arqueólogo francés Frank Gad descubrió la ciudad perdida a principios de la década de 2000 en el Golfo de Abukir, cerca de la costa moderna de Egipto. El hallazgo más sorprendente fue una enorme losa de granito negro en la que estaba tallado el nombre de la ciudad y detalles sobre su conexión con los antiguos dioses egipcios. Junto con la losa, los arqueólogos encontraron decenas de restos de naufragios, estatuas, templos y otros elementos sorprendentemente bien conservados. Las excavaciones continúan y cada hallazgo arroja luz sobre el papel que Heracleópolis podría cambiar el curso de la historia para siempre. Número 4. Telamón naciente. Este singular atlante, procedente del templo de Zeus en la antigua ciudad de Agrigento, en Sicilia, es uno de los ejemplos más impresionantes de escultura monumental del siglo V a.C. El templo, construido en estilo dórico, era considerado uno de los mayores templos del mundo antiguo y su arquitectura reflejaba el poder de la civilización griega. El cuerpo de las monas, que actuaban como soportes, tenía un significado simbólico, ya que representaba la fuerza titánica que sostiene el cielo o el enorme peso de una estructura arquitectónica. Estas gigantescas estatuas, de unos 7,5 metros de altura, eran impresionantes, tanto por sus detalles como por su tamaño. Número 3. Crucifixión de Cristo en un anillo. Este increíble anillo, que data de alrededor de 1620, es una obra maestra del arte en miniatura. Representa una detallada escena de la crucifixión bajo vidrio y está realizado en marfil. Cada figura, desde los soldados romanos hasta los espectadores que asisten a la ejecución, está tallada con una precisión asombrosa, especialmente las diminutas cruces y la figura de la cruz, que acentúa el dramatismo de la escena. Se cree que el anillo fue realizado en Francia o España, país en el que se desarrolló el arte religioso durante este periodo. Número 2. Se trata de un trozo de vivienda. Esta pieza, que data de una tienda romana de cuero, es un notable recuerdo de la vida de los soldados que custodiaban la muralla de Adriano en la Britania romana, construida a principios del siglo II después de Cristo. La muralla se extendía 117 kilómetros para separar el Imperio Romano de las tierras bárbaras del norte. El fuerte Vercoe era una importante guarnición donde vivían y servían los soldados romanos. Las tiendas se fabricaban con docenas de pieles de cabra cuidadosamente cocidas para resistir las duras condiciones del clima septentrional de Britania. Cada grupo de 8 soldados utilizaba una de estas tiendas como hogar. Las tiendas, fabricadas con docenas de pieles de cabra cuidadosamente cocidas, servían de refugio contra las inclemencias del tiempo. Cada grupo cantuberni de 8 soldados utilizaba una de estas tiendas, que era su hogar, lugar de descanso y refugio de las inclemencias del tiempo. El proceso de fabricación era tan hábil que las costuras y las uniones protegían de la lluvia y el viento, lo que era fundamental en condiciones de humedad y frío constantes. Sin embargo, la parte de la tienda que se conserva plantea interrogantes sobre cómo un material tan frágil pudo sobrevivir durante 2000 años. Los arqueólogos sugieren que se conservó gracias a las condiciones especiales del suelo del fuerte y a una exposición mínima al oxígeno. Algunos místicos afirman que estas tiendas podrían haber estado impregnadas de soluciones especiales cuyo secreto se ha perdido. Tal vez se trate de un legado de conocimientos que los antiguos romanos pudieron recibir de otras civilizaciones más misteriosas. Número 1. Un veneno multicomponente. En Sudáfrica, los arqueólogos han hecho un descubrimiento sorprendente. En la cueva de Kruger encontraron una caja de hueso de alrededor de 7.500 años de antigüedad. Dicho contenido estaba compuesto por restos de puntas de flecha de hueso y restos de un veneno complejo de múltiples componentes.
Los análisis mostraron que los antiguos cazadores utilizaban la ricina, un potente veneno con efectos cardiotóxicos. Estos resultados indican el alto nivel de conocimiento de las tribus en la creación de venenos. Estas sustancias se utilizaban para cazar animales grandes, como protección contra los enemigos y en rituales para atraer la buena suerte. La creación de venenos era un proceso minucioso y se guardaban secretos acerca de su fabricación. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale me gusta, suscríbete y no te olvides de activar la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.